Durante más de 70 años, un solo partido controló la presidencia, el Congreso y buena parte de los gobiernos estatales en México. Ese partido definió el sistema político del siglo XX. No se puede entender, por ejemplo, el siglo XX mexicano sin el PRI, sin los gobiernos del PRI. Pero el siglo XXI es otra historia, y hoy el poder del PRI es solo una sombra de lo que fue. A 25 años de perder por primera vez la presidencia de México, el PRI atraviesa la etapa más crítica de su historia. Ya no domina elecciones, ya no impone mayorías y su base social se reduce elección tras elección. Esta caída también se mide en militantes. En 2019, el PRI tenía más de 6.7 millones de afiliados y para 2023 la cifra cayó a 1.4 millones. Es decir, en solo 4 años perdió el 79% de su militancia. En paralelo, Morena lo desplazó como la principal fuerza política del país. Tiene más militantes, más votos y mejores resultados electorales. El PRI no nació para ser oposición, nunca se ha constituido como oposición. Siempre se ha visto como un partido de gobierno, el partido que gobierna. Entonces esos 25 años han sido en esta búsqueda de un elemento identitario. Cuando no se es el hegemónico, cuando no se es el partido más importante del país, ¿qué se es? Y es que, aunque el PRI sigue recibiendo más de 1,000 millones de pesos de financiamiento público, su influencia es cada vez menor. Este declive también se refleja en las elecciones presidenciales. De ganar con más del 90% de los votos durante décadas, el PRI perdió la presidencia en el año 2000. Regresó brevemente en 2012 y tocó fondo en 2018, cuando quedó en tercer lugar con su peor resultado histórico. En los estados, el retroceso fue acelerado. Entre 2021 y 2025, el PRI perdió 11 gubernaturas y dejó de gobernar a más de 41 millones de personas. El partido que dominaba el mapa hoy apenas conserva bastiones aislados. En el Congreso, el cambio fue definitivo desde 1997. El PRI perdió la mayoría y con ella el control absoluto del Senado y la Cámara de Diputados. Desde entonces pasó de imponer reformas a negociar o quedar fuera. Y para especialistas, esta crisis no es solo electoral, también es interna. Los especialistas señalan que la dirigencia de Alejandro Alito Moreno, reelegido tras reformar los estatutos del PRI, ha dividido al partido y concentrado el poder. Sí, Alito Moreno pues es un personaje singular, ¿no? Controlando con base a lo mejor en lo que hemos escuchado, que se ha filtrado, corrupción, recursos, para crear un grupo que dirija, pero pues sin grandes bases sociales, ¿no? Esta dirigencia de Alejandro Moreno Cárdenas, que es una dirigencia que no ha sido exitosa, que ha dividido, que ha excluido, que ha hecho del PRI pues un partido centrado en una persona y en su camarilla. No queda claro qué es lo que impulsa el PRI, porque están en contra del autoritarismo y, por ejemplo, el propio Alejandro Moreno reforma las leyes o reforma los estatutos del partido para quedarse más tiempo en el poder, ¿no? Entonces, pues eso es muy incongruente. Por eso, dicen que la única vía de supervivencia del PRI es una ruptura interna. Terminar con la actual dirigencia, reconocer que su crisis es estructural y recuperar una identidad ideológica clara. Y es que es cierto que el PRI marcó la historia del siglo XX en México, pero el siglo XXI le plantea una pregunta clave. ¿Puede reinventarse y sobrevivir? ¿O solo quedan las sobras de un poder que ya se extinguió?